Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, gracias. 2-3, 2-3. ¿Cómo que los tres? Un poquito cansados. ¿De qué? De la vida. ¿La vida? Apenas llevan un mes de universidad. ¿Cuánto les falta? Pues mire, ya. Lo que me preocupa es lo que pasa después del trabajo. Bueno, sí tienes razón, debería. Debería. Pero tienen 5 años que no tienen que preocuparse aún. Más o menos. Es deseable que empiecen a trabajar por ahí del último año. Bueno, ¿alguna duda de lo que vimos la clase pasada? De lo que vimos, no, profesora, pero de la tarea en el ejercicio 2 me quedaron muchas dudas. ¿Cuál tarea? La 4. Bueno. Ok, ejercicio 2. ¿Sí? Es que en el momento ya de desarrollar el lado derecho, Ujú. y no me llegaba bien al resultado de la tesis. Ok, a ver. Pero es solamente desarrollar la suma de fracciones, ¿no? Y luego factorizar los términos en común. ¿Cuál es el elemento K más 1 yésimo? Es K más 1, K más 2 y K más 3. Muy bien. Sí, entonces te queda el lado derecho de la hipótesis más eso, más el K más 1 yésimo. Hay que hacer la suma de las fracciones primero y luego factorizas los términos en común, que son K más 1 por K más 2 por K más 3. Ah, ok, ok. ¿Sí, ya lo viste? Sí, ya, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Yo sí tengo una profesora. Es que acaba de publicar la tarea, creo que 6, y Ajá. dice que se entrega el lunes, pero en lo que escribió decía que dudas hasta octubre o algo así. Ay, no le hagan caso a esa. Es que se me olvidó cambiar ahí la leyenda. Mm, sí, no. Eso es del año pasado. Luego nada más subo el PDF, pero no cambio las instrucciones. No. La tarea sí la tengo programada para entregar lunes, pero es 27 de septiembre. ¿Sí? O sea, el lunes de la siguiente semana. ¿O quieren que la mueva un poquito? La muevo para el martes si quieren. Sí, por favor. Ok. Gracias. Sí, ¿de qué? ¿Algo más? Ok. Recording in progress. Continuamos. Hoy vamos a hacer muchos ejercicios con desigualdades. Resolver desigualdades. Determinar el o los valores de X que satisfacen las siguientes desigualdades. Tenemos inciso A, B, C y D. Vámonos por partes. Ya del inciso A hicimos un ejercicio muy similar al final de la clase pasada, entonces vamos a tomarlo como un recordatorio. Recuerden que las desigualdades se resuelven de forma muy similar a las igualdades, solamente teniendo en cuenta que cuando multiplicamos o dividimos por un número negativo, vamos a invertir la orientación del signo de la desigualdad, ¿sí? Por ejemplo, aquí.
voy a pasar todo lo que tiene a x del lado izquierdo de la desigualdad. Nos quedaría 8x menos 3x menor a 20 menos 5. Como nada más estoy sumando en ambos lados de la desigualdad, por ejemplo aquí sumo en ambos lados menos 3x, no le pasa nada al signo. Acuérdense que por sumar o restar no cambiamos la orientación del signo. Y ya luego vamos a hacer las operaciones. 8x menos 3x es 5x y 20 menos 5 es 15. Despejamos a la x. Para despejar a x, multiplicamos ambos lados por 1/5, o bien para entendernos más rápido decimos que pasamos el 5 dividiendo. Como el 5 es positivo, al pasarlo dividiendo no vamos a invertir tampoco el signo de la desigualdad, se queda así. 15 entre 5, es decir, x debe ser menor a 3. ¿Sí está claro el procedimiento? Sí. Sí. Ok. Sí. Sí. Bueno, y igual para seguir practicando vamos a resolver esa misma desigualdad, solamente que pasando a las x del lado derecho para ver en qué cambiaría. Tendríamos entonces 5 menos 20 menor a 3x menos 8x. Otra vez estamos sumando en ambos lados, entonces no afectamos la orientación de la desigualdad. 5 menos 20 es menos 15 y 3x menos 8x menos 5x. ¿Ok? Y aquí sí, para despejar a x tenemos que dividir en ambos lados por menos 1/5, o bien pasar el menos 5 dividiendo. Pero como menos 5 es menor a 0, o sea, es un número negativo, tenemos que invertir la orientación de la desigualdad, invertir el signo. Es decir, menos 15 entre menos 5, invierto el signo porque estamos multiplicando, bueno, dividiendo por un número negativo, mayor a x. Es decir, menos 15 entre menos 5 es 3 positivo, mayor a x, o bien decimos que x es menor a 3. Y llegamos exactamente al mismo resultado que lo que hicimos de este lado. Debemos de llegar a lo mismo, solamente aquí tener cuidado porque nos queda una división con un número negativo. ¿Alguna duda? No. ¿No? ¿Seguros? Okay. Inciso B. La desigualdad es 3x menor a 5 y nada más aquí nos restringen que x no puede ser igual a 0, ya que nos quedaría una división entre 0 y sabemos que eso no existe. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son todos los demás valores de x que no sean 0? Tales que se cumpla que 3 entre x es menor a 5. Aquí tenemos el pequeño problemita de que la x se encuentra en un denominador. Entonces, si yo quiero despejar de aquí a x, tendríamos, por ejemplo, que pasarla multiplicando para acá, para el 5, ¿sí? El problema es que no sabemos todavía si x va a ser positiva o negativa. Solamente sabemos que no va a valer 0. ¿Sí? Si es positiva la x, no hay ningún problema, conservamos la desigualdad, pero si llegara a ser negativa, tendríamos que invertir la desigualdad. Es decir, tenemos dos casos posibles. Así lo tenemos que analizar también. El caso 1, cuando x es mayor a 0, cuando x es positiva, tendríamos lo siguiente. Voy a pasar a la x aquí multiplicando al 5. No se me afecta la orientación de la desigualdad. Simplemente me queda que 3 es menor a 5x. Y despejando a la x nos quedaría 3/5 menor a x. O bien x mayor a 3/5. ¿Sí está clara esa parte? Sí. ¿Sí? Ok. Y el caso 2 es cuando asumimos que x va a ser un número negativo, menor a 0. Al momento de pasarlo multiplicando aquí al 5, como es un número negativo, tenemos que invertir la desigualdad. O sea, 3, invierto la desigualdad, mayor a 5x. ¿Ok? Y luego despejo a x. 3 entre 5 mayor a x, o bien decimos que x es menor
a 3/5. ¿Todo claro hasta aquí? Sí, Maestra, ¿Qué pasó? yo no entendí por qué se invirtió el 3 entre 5 a X. O bueno, el signo de cuál es mayor. ¿Por qué se invirtió en el caso 2? Ujú, porque el caso 2 es cuando X es negativa. Y si multiplicas aquí por un número negativo, tienes que invertir la dirección de la desigualdad. Ok, gracias. Sí, de nada. En el caso 1 no hay problema porque asumimos que es positivo, entonces al multiplicarla aquí por el 5 no le pasa nada a nuestro signo. ¿Algo más? Maestra, Sí. desde el principio no se pudo haber multiplicado toda la expresión por X para obtener nomás un resultado. No, porque no sabes todavía si X va a ser positivo o negativo. Ujú. Entonces tú no puedes multiplicar la desigualdad por una X sin saber si va a ser positivo o negativo. Tienes que ver qué pasa en ambos casos. ¿Podría explicar una última vez por qué en el caso 2 el símbolo cambia? Porque estamos asumiendo esto, que X es menor a 0. Y del teoremita, es que a lo mejor ya no se acuerdan del teorema. En este teorema, lo que vimos la clase pasada, aquí habíamos dicho que cada vez que yo multiplico o divido una desigualdad por un número negativo, tenemos que invertir el signo. Ajá. Entonces, ese está aquí, esta parte de... ¿sí? Esta parte la parte 2 del teorema nos dice que X menor a Y si Z es un número negativo, o sea, Z menor a 0, y multiplicamos ambos lados de la desigualdad por ese número Z, nos quedaría X por Z, ya no menor, sino mayor a Y por Z. O sea, lo que nos dice esta expresión es que invirtamos el signo cada vez que multiplicamos por un número negativo. Multiplicamos o dividimos. ¿Sí? No. Ah, Sí. claro, pero en el ejercicio nada más estamos suponiendo que es negativo, ¿no? Pero realmente no, no lo es, ¿sí? Porque no tenía el signo de menos, la X. No importa, la X puede valer cualquier número real. A ver, ¿dónde estábamos? Estamos aquí. Ajá. Aquí. La X puede ser cualquier número real excepto el 0. O sea, tú no sabes Ah, si ese número real X va a ser -5 o va a ser 8 o va a ser -100. No lo sabemos. Solamente sabemos que no puede valer 0. O sea, no necesitas ver aquí el negativo afuera de la X porque la X solita ya puede ser un número negativo. ok, no sabía. Gracias. Sí, de nada. Omar. O sea, básicamente cada vez que hacemos eso quiere decir que cuando X es distinto a 0, pues tenemos que hacer los dos casos. Cuando es mayor a 0 y cuando es menor a 0. O cuando nos dice ya algo en específico, por ejemplo, X debe de ser distinto a, bueno, C debe de ser mayor a 1, entonces ahí sí, ¿no? Ya nos está especificando que solo tendría que ser el caso donde X es mayor a 1. Ok, bueno, es que aquí la restricción no es por capricho, es porque si no te quedaría una división entre 0. O sea, no es nada más algo que a mí se me ocurrió ahí para el enunciado. Aquí necesitamos restringir el valor de X distinto de 0, porque si no quedaría una división entre 0. Entonces, más bien lo que ustedes tienen que fijarse es que si la X se está dividiendo, al momento de pasarla multiplicando, hay que tener en cuenta los dos casos, independientemente de la restricción que tengamos aquí. ¿Y mejor o peor? De mi parte, todo bien. Todo bien. Ok, vamos a seguir practicando, no se preocupen. Lo único que quiero ahorita que tengan bien en cuenta es que siempre que multiplicamos por un número negativo, invertimos el signo de la desigualdad. Y el problema aquí con la X que está en el denominador es que X puede ser cualquier número real excepto el 0. Así que no sabemos si la X va a ser un número negativo o si va a ser un número positivo. Por eso tenemos que considerar ambos casos, cuando es positivo
y cuando es negativo. Ahora, de estos casos, ¿cuál va a ser mi solución en general? Para obtener la solución en general, tenemos que unir la solución que tenemos en caso 1 con la solución que tenemos en caso 2. O sea, hay que unir ambos conjuntos. Para ello, les propongo que hagan un ejercicio como el que tengo aquí. Yo estoy dibujando la recta numérica y voy a escribir aquí para el caso 1. Nos decía que en el caso 1, x es mayor a 0. Entonces, aquí coloco el 0. Y dibujo aquí todos los posibles valores de x mayores a 0. Lo estoy dibujando con un circulito abierto porque no incluimos al 0. Y luego en el mismo caso 1 me dicen x mayor a 3/5. Entonces dibujo por aquí el 3/5. Dibujo otra vez un circulito vacío porque es mayor, no incluye al 3/5. Y en el caso 1, entonces me están diciendo que se debe cumplir simultáneamente que x sea mayor a 0 y que x sea mayor a 3/5. O sea, mi solución del caso 1, para que se cumplan simultáneamente ambas condiciones, va a estar aquí a partir del 3/5 a infinito. ¿Sí? Todos los valores mayores a 3/5 van a cumplir con que x es positivo y que además x es mayor a 3/5, o sea, se cumple esta desigualdad, 3 entre x menor a 5. Por ejemplo, dígame un número mayor a 3/5. 1. 4. Yep. 1. Por ejemplo, 1, ¿no? Y tenemos 3 entre 1, es 3, y 3 es menor a 5, o sea, se cumple la desigualdad para ese valor de x positivo y que además es mayor a 3/5. ¿De acuerdo? Esto es solamente caso 1, que x sea tanto positivo como mayor a 3/5. Vamos con el caso 2. Este caso 2 lo voy a dibujar aquí con rojo, entonces le pongo un puntito en rojo para que recordemos que la segunda recta numérica es del caso 2. El caso 2 me dice que x debe ser menor a 0, entonces dibujo por aquí el 0. No incluimos al 0, entonces hago una bolita así abierta y trazo hacia dónde van a estar las soluciones de x. Luego, simultáneamente quiere que se cumpla que x sea menor a 3/5. Voy a dibujar por acá el 3/5 y dice menor. Entonces, un circulito abierto y todos los valores menores. ¿Okay? Entonces, en el caso 2, me están pidiendo que x sea al mismo tiempo un valor negativo y menor a 3/5. O sea, mi solución va a estar por aquí, donde pasan las dos líneas simultáneamente. O sea, desde 0 hasta menos infinito, sin incluir al 0. ¿Sí? Esa sería la solución únicamente del caso 2. Entonces nosotros podemos agarrar cualquier número menor a 0, por ejemplo, decir menos 1, y dividimos 3 entre menos 1 es menos 3, y menos 3 sigue siendo menor a 5. ¿Ok? Solamente que aquí la x es negativa. ¿Sí está claro? ¿Puede volver a explicar de nuevo la parte de las flechas rojas? Las flechitas rojas son del caso 2. El caso 2 te pide que x sea menor a 0 y simultáneamente que x sea menor a 3/5. Entonces aquí primero dibujé una flechita que me indica todos los valores menores a 0 hasta menos infinito. Luego otra flechita que me indica todos los valores menores a 3/5. Donde pasan las dos flechitas al mismo tiempo, ahí tienes tu solución del caso 2. O sea, es la intersección de cuando x es menor a 0 y cuando x es menor a 3/5. Gracias. Sí, nada. Profesora, ¿Sí? en la recta, bueno, donde está el color verde, el Ujú. 0 es intervalo abierto, ¿verdad? ¿El qué? El 0 es intervalo, lo puso como intervalo abierto, ¿verdad? Ajá, le puse un circulito Ah, ok. aquí abierto. Es que, gracias. Sí, ok. Bueno, y entonces, ¿dónde va a estar la solución general de nuestra desigualdad?
tendríamos que escribir así: X pertenece a el conjunto que va desde aquí, desde menos infinito, ¿hasta dónde? Hasta 0 abierto. Hasta 0 abierto. El menos infinito siempre se coloca con abierto, este nunca va cerrado. Y luego vamos a unir con este otro intervalo. Este intervalo, el que está en verde, ¿desde dónde a dónde va? De 3 quintos. 3 quintos a más infinito. Hasta infinito, muy bien. Abiertos ambos. La unión de estos dos intervalos es la solución de esta desigualdad. O sea, X puede tomar cualquier valor negativo hasta 0, sin incluir al 0, o bien puede tomar cualquier valor positivo a partir del 3 quintos, sin incluir al 3 quintos. ¿Sí? Todos esos valores reales van a satisfacer esta desigualdad. ¿Alguna duda? Profesora, ¿Sí? entonces en caso de ser menor igual o mayor igual, entonces sí se hablaría de un circuito cerrado. Ajá, tendrías aquí el circulito, este sería una bolita cerrada. Y así. Y ya aquí, en lugar de paréntesis, sería un corchete. Gracias. Sí, de nada. Vamos a hacer otro ejemplo. Inciso C. Este es similar al inciso anterior, nada más que aquí la desigualdad está, tenemos a X tanto en el numerador como en el denominador. Lo importante es que tenemos a una X en el denominador, por lo tanto no sabemos si el denominador va a ser positivo o negativo. ¿Ok? Tenemos 2X menos 3 entre X más 2 menor a 1/3 y me restringen el valor de X distinto de menos 2. Esta restricción es simplemente para que aquí en el denominador yo no tenga un 0. Pero X puede tomar de ahí en fuera cualquier valor real, tanto positivo como negativo. Ese es el problema, que no sabemos todavía si va a ser positivo o negativo. Entonces, al momento de multiplicar aquí el 1/3 por el denominador, por X más 2, no sabemos si lo estamos multiplicando por un número positivo o por un número negativo. Por lo tanto, vamos a considerar ambos casos. En el primer caso, decimos que el denominador es positivo, mayor a 0. Como es mayor a 0, al momento de pasarlo multiplicando, mi desigualdad queda igualita. ¿Sí? Nada más que aquí hay que terminar de desarrollar. Tenemos que X es mayor a 0, por lo tanto, X es mayor a menos 2. ¿Sí? Nada más despejé ahí la X de esa condición. Ahora, ya que sabemos que el denominador es mayor a 0, lo pasamos multiplicando y nos quedaría 2X menos 3 menor a 1/3 multiplicado por X más 2. Y mi desigualdad se mantiene así menor, porque X más 2 estoy asumiendo que es un valor positivo. ¿Sí? Luego este 3 que tenemos aquí dividiendo, lo puedo pasar multiplicando. Nos quedaría 3 por 2X menos 3 menor a X más 2. Y luego 3 por 2, 6X, 3 por 3, 9, menor a X más 2. Y ya simplemente voy desarrollando para despejar a la X de ahí. Tenemos 6X menos X menor a 2 más 9. O sea, 5X menor a 11 y X finalmente es menor a 11 quintos. ¿Sí me siguieron? ¿Todo bien? Sí. Sí. Ok. Un segundito nada más. Listo. Ese es el caso 1, considerando que el denominador es un número positivo. Caso 2, considerando que el denominador es ahora un número negativo. Si X más 2 es menor a 0, significa que X es menor a menos 2. ¿De acuerdo? Y ahora sí, pasamos al denominador, a X más 2, lo pasamos multiplicando al 1/3. Como estamos multiplicando por un número negativo, tenemos que invertir la orientación de la desigualdad.
¿Sí? De una vez voy a pasar el 3 también, este 3 multiplicando del otro lado, y nos quedaría 3 por 2x menos 3 menor a 1. Perdón, hay que invertir el signo de la desigualdad. Estamos multiplicando por un número negativo, entonces sería mayor a 1 por x más 2. O sea, x más 2. ¿Ok? Ya que invertimos el signo de la desigualdad, ahora nada más es de ir desarrollando aquí todas las operaciones y despejar cómo queda x finalmente. Por ejemplo, nos queda 6x menos 9 mayor a x más 2, luego 6x menos x mayor a 2 más 9, 5x mayor a 11 y finalmente x mayor a 11 quintos. ¿Sí está bien hasta ahí? Sí, sí. ¿Qué pasó? ¿No? Bien. Ahora vamos a dibujar la solución del caso 1 para ver finalmente cuál es la solución. Aquí. En caso 1 me pide que se cumpla simultáneamente que x sea mayor a menos 2 y al mismo tiempo que x sea menor a 11 quintos. Entonces voy a dibujar aquí en la recta numérica del caso 1. Primero dibujo al 0, luego dibujo por acá al menos 2. No tiene que estar perfectamente a escala, solamente con que ubiquen cuál queda de qué lado es suficiente. 11 quintos. ¿Ok? Entonces el caso 1 es simultáneamente que x sea mayor a menos 2. ¿Hacia dónde dibujo la flecha? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? ¿En la derecha? De la derecha. Hacia la derecha, ¿verdad? Todos los valores mayores a menos 2 sin incluir al menos 2. Entonces aquí una bolita abierta. Y luego me pide que al mismo tiempo x sea menor a 11 quintos. Entonces aquí está el 11 quintos, otra vez abierto. Y como queremos que sean valores menores, dibujo mi flechita hacia acá, hacia la izquierda. ¿Cuál es la intersección ahí? ¿El intervalo cuál es? Menos 2,11 quintos. Exacto. El intervalo va a ir entonces desde menos 2 hasta el 11 quintos abierto. Ahí es donde se cumplen simultáneamente que tengamos que x es mayor a menos 2 y que x sea menor a 11 quintos. Solamente entre menos 2 y entre 11 quintos. Listo. Vamos a ver qué pasa en el caso 2. El caso 2 lo voy a dibujar en rojo y me pide que se cumpla al mismo tiempo que x sea menor a menos 2 y que x sea mayor a 11 quintos. Entonces dibujo aquí el 0, aquí el menos 2 y aquí el 11 quintos. ¿Sí? X menor a menos 2 lo represento así. Y x mayor a 11 quintos lo represento así. ¿Hay intersección? No. No, ¿verdad? No puede suceder que al mismo tiempo x sea menor a menos 2 y que x sea mayor a 11 quintos. Por lo tanto, el caso 2 no tiene solución. Y finalmente, mi solución general al problema, al inciso C, va a ser entonces que x pertenece al conjunto que va desde menos 2 abierto hasta 11 quintos abierto. Estrictamente yo tendría que unir aquí con la solución del caso 2, pero la solución del caso 2 es el conjunto vacío. Lo puedo representar así. Este simbolito es vacío, o sea que no hay solución en el caso 2. Esto lo pueden poner, aunque es opcional. Con que ustedes nada más me digan de dónde a dónde va, es suficiente. No es necesario especificar que unimos con conjunto vacío. ¿Dudas de este ejercicio? No. ¿No? ¿Todo bien? ¿Los demás? Sí, ninguna duda. Ok. Profesora, una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué estamos tomando al inicio o indicar que x más 2 es mayor o menor que 0? ¿Por qué estamos sumando esa parte?
X más 2 mayor a 0, ¿por qué? Ajá, bueno, es que en los dos casos indicamos que X más 2 es mayor o menor en ambos casos, dependiendo del caso. Pero ¿por qué tomamos eso? ¿Cómo? A ver, el primer caso es cuando X más 2 es mayor a 2 y el segundo cuando X más 2 es menor a 2. Ajá. ¿Por qué tomamos X más 2? Ah, porque es el denominador. El problema aquí está en el denominador, porque a la hora de tratar de despejar a X, en algún momento tu denominador va a pasar multiplicando, ¿sí? Y al multiplicar, tú tienes que tener cuidado si estás multiplicando por un número positivo o por un número negativo. Aquí no sabemos si X más 2 va a ser o positivo o negativo, entonces hay que considerar los dos casos, ¿sí? Aquí en el numerador este no me importa porque este no lo voy a pasar ni multiplicando ni dividiendo para ningún lado. El problema es el denominador. Si tú intentaras despejar de aquí a la X, en algún momento esto va a pasar multiplicando. Y ahí es donde viene el problema. Por eso es que nos fijamos con X más 2. ¿Sí? Gracias. Sí, de nada. ¿Algo más? Yo, maestra. ¿Sí? En la respuesta no sería igual omitir lo de unión conjunto vacío. Sí, sí, lo que les decía, esto es opcional, no es necesario que especifiquen. Aquí lo estoy colocando para que ustedes observen que la respuesta general va a ser unir la solución del caso 2 con la solución del caso 1, perdón, con la solución del caso 2. Por eso aquí estoy especificando, como el caso 2 no tiene solución, puse unión conjunto vacío, pero esto no lo tienes que poner. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Algo más? Ok. Inciso D, similar al inciso anterior, tenemos 4x menos 5 entre 5x más 3 menor a 2. Y x no puede valer 3/5. Si sustituyen aquí x igual a 3/5, les quedaría el denominador 0. Y no podemos permitir que suceda eso porque divisiones entre 0 no existen. Aquí otra vez, al momento de tratar de despejar a la x, tendríamos que pasar el denominador multiplicando aquí por el 2. El problema es que no sabemos si el denominador va a ser positivo o negativo. Depende del valor de x. Para algunos valores de x, el denominador va a ser positivo, pero para otros puede ser negativo. Así que hay que considerar ambos casos y nos tenemos que fijar que el denominador entonces sea o positivo o negativo. Ambos casos. Cuando el denominador es positivo, o sea 5x más 3 mayor a 0, tendríamos que x es mayor a menos 3/5. Despejado de aquí de la x. ¿Ok? Y si es positivo el denominador, al momento de pasarlo aquí multiplicando por el 2, no me afecta la orientación de la desigualdad. O sea, tendríamos 4x menos 5 menor a 2 por 5x más 3. ¿Sí? Y ya de aquí nada más es ir desarrollando y despejar a la x. 4x menos 5 menor a 2 por 5, 10x, 2 por 3, 6. ¿De acuerdo? Tendríamos 4x menos 10x menor a 6 más 5. Y 4x menos 10x es menos 6x menor a 11. Y finalmente nos quedaría ¿cómo? ¿Cómo despejamos de aquí a la x? ¿Cuánto quedaría? Sería Menor. menor que 11/6, ¿no? Mayor que. ¿Manda? Sería menor que 11/6, ¿no? ¿Y Mayor el que. negativo? Ajá. Les tenemos aquí a la x multiplicada por menos 6. Entonces, a la hora de que yo divida todo entre menos 6, ajá, hay que Perdón, invertir. sí. ¿Ok? Bien. Esto me estaba fijando. Muy bien. Entonces nos quedaría x mayor a menos 11/6. ¿De acuerdo?
Vamos con la segunda posibilidad del caso 2, que el denominador sea negativo. 5x más 3 menor a 0, o sea, x menor a menos 3/5. Pasamos el denominador multiplicando al 2 y nos quedaría 4x menos 5. Como estoy multiplicando por un número negativo, invierto la orientación de la desigualdad. Nos queda 2 por 5x más 3. Y ya de aquí es normal ir haciendo ahí las operaciones y despejar a x. Menos 6x mayor a 11 y luego finalmente queda x, ¿qué? ¿Mayor o menor? Así, mayor. Menor. Menor a menos 11 sextos. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo bien? Tengo una pregunta. En el caso 2, ¿por qué se invierte el signo que está en verde? Porque el caso 2 estás asumiendo que el denominador es negativo. Y si multiplicas el 2 por un número negativo, este 2 por un denominador negativo, tienes que invertir la orientación. Ok, gracias. Sí, de nada. El signo, bueno, hasta abajo se cambia a positivo, ¿verdad? O sea, el menos 6 al pasar del otro lado cambia el signo con el que estaba, o sea, el mayor y menor, ¿qué? Ajá, Por el ser menos, negativo. no, el menos este se queda igual. Si tenemos aquí menos 6, acá va a ser 11 entre menos 6. Lo que se va a afectar es la desigualdad. Esto cambia la orientación. Aquí era mayor, aquí es menor. Entonces cambia la orientación por el signo de menos 6, ¿verdad? Ajá, porque Ok. estás multiplicando o dividiendo por un número negativo. Ah, ok, gracias. Así de nada. ¿Algo más? Ok. Entonces vamos a buscar la solución primero del caso 1. En el caso 1 tenemos que simultáneamente x mayor a menos 3/5 y x mayor a menos 11/6. Entonces voy a ubicar aquí en la recta numérica los valores de interés. Tendríamos por aquí el 0, ambos son negativos. ¿Cuál escribo primero? ¿Al menos 3/5 o al menos 11/6? Aquí. Menos 3/5, ¿no? Menos 3/5, ese es mayor a menos 11/6. Menos 3/5 y menos 11/6. Muy bien. Ahora sí dibujo mis flechitas. X mayor a menos 3/5 es abierto y mi flecha va hacia acá. Todos los valores mayores. Y luego X mayor a menos 11/6 abierto y otra vez hacia acá porque me pide que sean los valores mayores. Busco donde se intersectan ambas flechitas y vemos que es a partir de aquí, a partir del menos 3/5. Entonces, si quieren, aquí abajo coloco primero la solución del caso 1. La solución del caso 1 es cuando x pertenece al intervalo de menos 3/5 abierto hasta infinito. Esa es solamente solución del caso 1. Vamos con el caso 2. Este lo voy a dibujar en rojo. El caso 2 me dice x menor a menos 3/5 y menor a menos 11/6. Entonces dibujo por aquí menos 11/6, menos 3/5 y 0. X menor a menos 3/5 abierto y x menor a menos 11/6. ¿Dónde va a estar el intervalo de intersección? ¿De dónde a dónde? Menos 11/6 al infinito. Menos No, infinito a a menos infinito. menos 11/6. al revés, ¿no? Viene, si la flecha va hacia acá, es que se va hasta menos infinito. Entonces es desde menos infinito hasta 11/6, menos 11/6 abierto. Por lo tanto, la solución del caso 2 es x pertenece al intervalo que va desde menos infinito hasta menos 11/6. ¿Sí está claro?
Sí. Bien. Y mi solución general va a ser simplemente que unamos la solución del caso 1 con la solución del caso 2, es decir, X pertenece al intervalo, casi siempre, bueno, tenemos que poner primero al que está, al intervalo más pequeño, al que está del lado izquierdo, o sea, desde menos infinito hasta menos 11 sextos, escribirlo en orden nada más, unión menos 3 quintos hasta infinito. Esa sería nuestra solución general del inciso T. ¿Dudas? Profesora, yo me perdí un poquito en por qué es desde menos infinito hasta menos 11 sextos y no al revés. Porque en el caso 2 te pide que X sea menor a menos 3 quintos. Todos los valores menores a menos 3 quintos están hacia acá, hacia la izquierda. Luego te pide que X sea menor a menos 11 sextos. Entonces aquí ubicamos al 11 sextos y incluimos a todos los valores menores, o sea, hacia la izquierda, hasta infinito. Ok. Ujú. Hasta menos infinito. Gracias. Sí, de nada. ¿Algo más? ¿Ya pueden hacer uno ustedes solitos? Sí. Sí. Inténtenlo, inténtenlo. Ahí se ayudan, para eso voy a hacer equipos. Es similar, hay que determinar el o los valores de X que satisfagan la siguiente desigualdad. ¿Ya lo copiaron? No. ¿Ya? Sí. Ok. Si ya están listos, vayan aceptando la invitación al equipo, por favor. Y me llama el que tenga la respuesta. Resuelven las desigualdades solitas sin valor absoluto. Y ahora vamos a ver algunos conceptos que nos van a hacer falta después. Tenemos a S, que es un subconjunto de los números reales. Dentro de este subconjunto podemos definir algo que se llama una cota superior. O sea, es un intervalo. S va de tal número a tal número. Y nos dice cota superior es cualquier número real mayor que también sea una cota superior. O sea, si T es una cota superior, cualquier otro número que esté más grande que T va a ser una cota superior. ¿Sí? Si tenemos, por ejemplo, un intervalo que va desde 0 hasta 3, entonces tendríamos que todos los números mayores a 3 son cota superior. ¿Sí? Ahorita vemos algunos ejemplos. El elemento máximo nos dice, es una cota superior de S y además pertenece al conjunto S. No siempre existe, pero si existe, es único y es el menor de sus cotas superiores. Y finalmente, el elemento supremo puede o no pertenecer a S. Si existe, este es único. Veámoslo con estos ejemplitos. Tenemos un conjunto, en lugar de S le estoy llamando A, y me dice que A son todos los valores X, tal que X pertenece a los reales y además X es menor o igual a 1. ¿Okay? Este es un conjunto que pertenece a, es un subconjunto de los números reales. Podemos observar que el conjunto está acotado superiormente. O sea, el conjunto se termina hasta donde X vale 1 y ya de ahí me pide que sean todos los valores menores a 1 reales. Por lo tanto, su elemento máximo es el 1.
Ajá, es la menor de las cotas superiores. Otra cota superior pudiera ser 2, 3, 4, 5, etc. Pero el elemento máximo es la menor de esas cotas superiores. En este caso sería 1. Y el elemento supremo también es 1. Este puede o no pertenecer al conjunto, pero el elemento máximo, este sí pertenece al conjunto A. El elemento supremo no es necesario. Por ejemplo, si nos hubieran dicho que X es simplemente menor a 1, no menor o igual, menor a 1, tendríamos que el elemento supremo es 1, pero no tendríamos elemento máximo porque el 1 ya no pertenece al conjunto. ¿Sí está claro? Sí. Maestra, Ok. disculpe, Mande. entonces en este caso que ahorita dio en donde X fuera solo menor que 1, su elemento máximo podría ser 0 o más bien no habría. No habría porque te puedes acercar muchísimo, es como un límite, te podrías acercar mucho al 1, pero nunca llegarías al 1. Sin embargo, no hay un número que digas tú, este número va antes del 1, como son los reales. Puedes tener 0.9999999 y nunca tocas el 1, pero tampoco hay un número que esté antes del 1 precisamente. Ok, gracias. Sí, de nada. Bien, y si lo queremos ver así en una recta numérica, aquí tendríamos la recta numérica, aquí está el 1 y me dice que el conjunto A va desde menos infinito hasta 1, incluyendo al 1, o sea, aquí sería cerrado. Todo esto es el conjunto A, todo lo que estoy aquí marcando en rojo, hasta menos infinito. Ajá. Y todos los numeritos que están entre el 1 y números mayores al 1 son cotas superiores del conjunto A, todos. 1.5, 1.7, 2, 3, 100, todos son cotas superiores. ¿Cuál es la menor de todas esas cotas superiores? La menor es el 1 precisamente. Y 1 es parte del conjunto A, por lo tanto decimos que ese es el elemento máximo. ¿Ah? Y también va a ser el elemento supremo. Tenemos el inciso B, es lo que les comentaba. Si el intervalo va desde menos infinito hasta 1 sin incluir al 1, o sea, x menor a 1, aquí tendríamos que también está acotado superiormente porque me pide valores menores a un cierto número. No tiene elemento máximo, el 1 no es parte del conjunto y de ahí no puedo definir un número que esté justo antes del 1. Por lo tanto, no hay elemento máximo, no hay una cota superior que pertenezca al conjunto A. Y el elemento supremo aquí sí va a ser el 1. También es la menor de las cotas superiores, pero aquí no es necesario que pertenezca al conjunto. Entonces, fíjense, aquí el conjunto va abierto. De hecho, aquí dice B, entonces vamos a llamarle aquí conjunto B para que coincida con la gráfica. Y tenemos un montón de cotas superiores hasta infinito. ¿Cuál es la mínima de esas cotas? Sería el 1. Pero como no pertenece al conjunto, es abierto, no hay elemento máximo. Lo que sí hay es elemento supremo. Y sería el mismo 1. ¿Ok? El elemento supremo sí me da la opción de que pueda o no pertenecer al conjunto. ¿Dudas hasta aquí? ¿Podría repetirme qué era el elemento supremo, por favor? El supremo es el elemento, es como el elemento máximo, o sea, es la menor de las cotas superiores, pero en este caso puede o no pertenecer al conjunto. El elemento máximo es casi lo mismo, nada más que aquí sí debe pertenecer al conjunto. ¿Sí? Sí, maestra, gracias. Ok. Vamos a hacer otros ejemplos. Tenemos un conjunto S que incluye solamente estos números enteros.
¿sí? Aquí ya no es un conjunto de elementos, de infinitos elementos, sino es un conjunto finito. Únicamente incluye al 1, al 2, al 3, al 4 y al 10. Únicamente esos numeritos. Aquí, por ejemplo, ¿quién sería la cota superior? ¿11? No. La cota superior sería el 10. ¿Sí? ¿Hasta dónde llega el conjunto? ¿Cuál es el máximo número? 10. ¿Y quién sería, por ejemplo, el elemento máximo? Igual 10. Igual 10. Ok. Bueno, aquí la cota superior, más bien tienes razón, si pudiera ser 11, puede ser cualquier número mayor a 10, pero también incluimos al 10 dentro de las cotas superiores. Pero sí tienes razón, puede ser 10, puede ser 11, puede ser 12, todos los números mayores al elemento máximo, que en este caso es 10. ¿Sí está claro? Entonces, por ejemplo, podríamos poner 10,12 en cota superior. Si te dicen cuáles son las cotas superiores, sí puedes dar cualquier número que sea mayor o igual a 10. Por ejemplo, aquí se veía bien claro, dice cotas superiores y te ponen un montón de puntitos porque aquí hay un montón de números mayores a 1, pero también incluyes al 1. Tú eliges uno, el que tú quieras. Este simbolito, ¿recuerdan qué significan? Intersección. Intersección. ¿Ok? Si tenemos este conjunto S de elementos X, donde X es mayor o igual a 4, menor a 10, intersección X, donde X es mayor a 6, menor o igual a 9, primero tendríamos que definir de esa intersección cuál es realmente el intervalo que se cumple para S. Para eso podríamos hacer una recta numérica y ubicar todos los puntos de interés. Tenemos, por ejemplo, tenemos 4, tenemos 6, tenemos 9 y tenemos 10. ¿Sí? Entonces, el primer intervalo me dice que X va desde 4 cerrado hasta 10. Y el segundo intervalo me dice que va desde 6 abierto hasta 9 cerrado. Entonces, en realidad, ¿quién es el conjunto S? ¿Cuál es la intersección? 7, 8 y 9. Pero aquí no te dice que sean forzosamente números enteros. Es un intervalo. De 7 a 9. De 6 abierto a 9 cerrado, ¿no? De 6 abierto a 9 cerrado. Esa sería tu intersección entre este conjunto y este conjunto. Es decir, S es igual a X, tal que X es mayor que 6 y menor o igual a 9. ¿Okay? Díganme una cota superior de ese intervalo. 9. 9. ¿Quién sería otra cota superior? 10. 8. ¿Mande? Podría ser 10. Puede ser 10, puede ser 11, puede ser 9.5, 9.1. Todas esas son cotas superiores. De hecho, es mejor ponerle así como una cota superior para que no se entienda como que nada más hay una. Cotas superiores hay muchas. Siempre y cuando esté acotado superiormente. Si me dice que el intervalo va hasta infinito, ahí no hay cotas superiores. Elemento máximo. ¿Manda?
Una pregunta, profesora. Entonces, cota superior también puede ser 11 o ya no porque ya no está dentro del intervalo. Sí, sí, sí. Cotas superiores son todos los valores mayores a tu elemento máximo. Si el elemento máximo aquí sería, por ejemplo, 9. Puede ser 100 una cota superior. Todos los números que sean mayores a 9 van a ser cotas superiores. Mayores o iguales a 9. O sea, es todo lo que se salga del intervalo, pero en sentido positivo. ¿Y quién sería el elemento supremo? 9 también. 9. 9. Y por último, si tenemos un conjunto S, para contemplar ese caso, que tengamos X, donde X es menor a 15 y X es un número real. Tenemos cota superior. Perdón, X, lo quería hacer así, para que me saliera. X mayor a 15. O sea, mi intervalo va desde 15 hasta infinito, sin incluir al 15. ¿Quién sería una cota superior? No tiene. No hay. ¿Sí? Se dice que este conjunto no está acotado de forma superior, sino inferior. No hay cota superior. Tampoco hay elemento máximo, porque este conjunto va hasta infinito. Entonces, ¿cuál de todos esos va a ser el elemento máximo? No sabemos. Y tampoco va a haber elemento supremo. ¿Sí está claro? Dijo que porque va al infinito es que no tiene cota superior, ¿verdad? Ajá. O sea, mi intervalo es este, desde 15, sin incluir al 15, en adelante. La cota superior se sale del intervalo, pero de forma positiva. Nada más que si mi intervalo llega hasta infinito, pues ¿cuál de todos esos números en el infinito va a ser el mayor? No hay ningún mayor. ¿Dudas? No. No. Ok, bien. Estos conceptos los defino únicamente para que entendamos esta propiedad que se llama completitud de los números reales. Todo conjunto no vacío de los números reales que esté acotado superiormente, o sea, que tenga un elemento máximo y que tenga cotas superiores, tiene un supremo que pertenece a ese. ¿Sí? ¿Qué nos quiere decir este teorema de completitud en los números reales? Aquí me hablan de la cota superior, del supremo, etcétera, pero si ya lo quiero traducir, digamos, en palabras sencillas, lo que me está diciendo aquí es que con el conjunto de los números reales podemos abarcar todos los puntos de la recta numérica. ¿Sí? Recuerden que con los racionales teníamos una propiedad que se llama densidad, en la que me decía que entre dos números racionales, sin importar qué tan pegados estén, siempre puedo encontrar otro número racional en medio de esos dos. Sin embargo, con eso no cubro todos los puntos de la recta numérica. Por eso aquí tenemos una propiedad que ahora se llama completitud. Los números reales cumplen tanto con densidad como con completitud. Y la completitud es eso, de que ahora sí tengamos cubiertos todos y cada uno de los puntos de la recta numérica. ¿Sí? ¿Qué les faltaba a los racionales para cubrir todos los puntos de la recta numérica? Bueno, les faltaban los irracionales, pero aquí los reales ya incluyen ambos, entonces ahora sí ya tengo todos los números habidos y por haber reales. ¿Sí está claro? Sí, maestra. Bien. Vamos al último concepto importante de tema 2, números reales. Tenemos el concepto de valor absoluto.
¿Qué entienden ustedes por valor absoluto? Si yo les pido el valor absoluto de un número, ¿qué es lo que hacen? Yo recuerdo que era la distancia que hay desde el origen, en este caso el 0, a cualquier punto sobre la recta numérica. Sí, muy bien, lo puedes ver así, como la distancia entre el 0 y a cualquier punto de la recta numérica, sea este positivo o negativo. Las distancias, recuerden que siempre son positivas, no existen las distancias negativas. Entonces, si lo vemos así, tendríamos aquí, por ejemplo, el 0, aquí tendríamos menos 5. ¿Cuál es la distancia que hay entre 0 y menos 5? ¿Cuántas unidades? Pues 5 unidades, ¿no? Aunque este valor es negativo, la distancia, pues es un valor positivo. ¿Cuánto espacio hay entre este punto y este punto? Por lo tanto, el valor absoluto de menos 5, ¿quién sería? 5. Exacto. El valor absoluto de menos 5 es igual a 5. Ahora, de forma más sencilla, podemos verlo como que el valor absoluto siempre me regresa un número positivo. Si yo quisiera el valor absoluto de 5, pues va a seguir siendo 5. El problema entonces es que me cambia el signo si es que es negativo. Si es positivo, lo conserva. Por lo tanto, el valor absoluto lo podemos definir de dos formas. Bueno, con dos partes más bien. Valor absoluto de x es igual al mismo número x si x es mayor o igual a 0, o sea, si x es un número positivo. Y el valor absoluto de x va a ser igual a menos x si x es menor a 0. Por ejemplo, en el caso del menos 5, valor absoluto de menos 5 es igual a menos 5, o sea, 5, positivo. Porque en este caso el x es negativo, menor a 0. ¿Dudas de valor absoluto? Y entonces el valor absoluto solamente cambia el signo, bueno, nos quita el signo de negativo, ¿no? Y lo cambia positivo. No hace Lo otra puedes cosa. ver así, como que te quita el signo negativo. Ah, ok. Gracias. De nada. Propiedades de valor absoluto. El valor absoluto de un número x siempre va a ser mayor o igual a 0. O sea, el valor absoluto siempre, siempre, siempre me va a dar un número positivo. ¿Sí? Y el valor absoluto de 0 va a ser igual a 0 siempre y cuando el valor de x, del cual quiero obtener su valor absoluto, sea el 0. O sea, el único número cuyo valor absoluto es 0 es el 0. Esa es la primera propiedad. Ahora, si tenemos el valor absoluto de la multiplicación de dos números reales, x y y, el resultado va a ser exactamente lo mismo que obtener el valor absoluto de x y luego multiplicar por el valor absoluto de y. Siguiente propiedad, ¿qué pasa en la división? Si tenemos el valor absoluto de la división de un número a entre un número b, esto es lo mismo que el valor absoluto de a entre el valor absoluto de b. Como que podemos separar el valor absoluto para el numerador y para el denominador. Última propiedad, el valor absoluto de la suma de x más y es menor o igual a el valor absoluto de x más el valor absoluto de y. Esto tiene que ver con la desigualdad del triángulo. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, yo no entendí el último punto. Ok, nada más déjame anotar aquí para que todo me quede con las mismas literales. Voy a cambiar aquí el apunte. Este va a ser x entre y, porque aquí estoy definiendo x y y reales. ¿Cómo quedaría el valor absoluto de x entre y, de acuerdo a esa propiedad número 3? Valor absoluto de x sobre valor absoluto de y, ¿no? Muy bien. Sí, nada más para que estemos trabajando todo con x y y aquí en las propiedades. No sé de dónde me saqué la a y la b para la tercera propiedad, pero bueno. Ok. Bueno, entonces la propiedad 4, ¿tenían duda? Bueno, si tenemos la suma de dos números, por ejemplo, si x es igual
vamos a ponerle un valor negativo. X es igual a menos 1 y Y vamos a darle un valor positivo, Y igual a 2. Entonces vamos a aplicar esta propiedad a estos valores de X y de Y. Tendríamos entonces valor absoluto de menos 1 más 2. Este va a ser menor o igual al valor absoluto de menos 1 más el valor absoluto de 2. ¿Sí? Siempre va a ser menor o en todo caso igual. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si aquí tenemos menos 1 más 2, el resultado es 1, ¿cierto? Tenemos valor absoluto de 1. Y luego del otro lado, como estamos sacando los valores absolutos por separado, a la hora de sumarlos, vamos a tener un número más grande que este, donde los resté. Tendríamos el valor absoluto de menos 1 es 1 y el valor absoluto de 2 es 2. Por lo tanto, 1 es menor o igual a 3. ¿Sí está claro? Sí. Sí, gracias. Ok. Bien. Ok. Y yo creo que ya para terminar la clase, bueno, vamos a ver cómo vamos de tiempo. Ejercicio 3. Determinar el o los valores de X que satisfagan las siguientes desigualdades. Perdón, igualdades en este caso. Igualdades. Tenemos inciso A, valor absoluto de X más 3 igual a 5. Comenzamos ahí con el inciso A. Valor absoluto de X más 3 igual a 5. Aquí también necesitamos considerar dos posibilidades. La primera es cuando lo que tenemos adentro del argumento del valor absoluto, o sea, el resultado de X más 3 es positivo. Y la segunda opción es cuando el resultado de X más 3 es negativo. Recuerden que el valor absoluto se define con dos partes, una cuando es positivo y una cuando es negativo. Ok, entonces nuestro caso 1 es que la suma de X más 3 sea mayor o igual a 0. Cuando es mayor o igual a 0, tendríamos que X más 3 es igual a 5. ¿Sí? Puedo quitar el valor absoluto y no pasa absolutamente nada. Pero ¿qué pasa si X más 3 es menor a 0? Es un número negativo. Para que yo pueda quitar el valor absoluto de aquí, tendríamos que X más 3 es igual a menos 5. ¿Sí? Recuerden que el valor absoluto de un número negativo me cambia el signo del resultado. ¿Ok? Entonces aquí igual a menos 5 en el caso de que lo que tengo adentro del valor absoluto es negativo, menor a 0. ¿Sí? Y en el caso 1 nos quedaría entonces que X es igual a 5 menos 3, o sea, 2. Y en el caso 2 nos quedaría que X es igual a menos 5 menos 3, o sea, menos 8. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la solución general de esta igualdad es que X puede ser igual a 2 o bien X puede ser igual a menos 8. Lo puedo expresar así o lo puedo expresar como que X pertenece al conjunto que contiene al número 2 y al número menos 8. Lo pongo así con llaves porque no es un intervalo, sino un conjunto que solamente tiene dos elementos. Tiene al 2 y tiene al menos 8 y ya. Entonces con llavecitas, por favor. ¿Cómo sé que esto es correcto? Pues hay que sustituir aquí. Está sencillo porque nada más son dos posibles valores. Eso lo puedo sustituir sin problema. ¿Qué pasa si sustituyo aquí con X igual a 2? Tendríamos 2 más 3, 2 más 3 es igual a 5, valor absoluto de 5, sigue siendo 5. ¿Okay? Y luego si sustituyo aquí con menos 8, tendríamos menos 8 más 3, menos 5. Valor absoluto de menos 5 es 5, o sea, se cumple esta igualdad. ¿Sí está claro?
Disculpe, en el caso 2, ¿por qué pasó como menos 5? Por la definición de valor absoluto. Pero no era nada más que negativos pasaban como positivos. Por eso, por ejemplo, aquí valor absoluto de menos 5 es igual a menos 5. O sea, hay que afectar el resultado por un negativo y entonces eso siempre te va a dar un número positivo. Sí, ok. Entonces aquí, al revés. como al revés. No. Para que pase como el 5 como menos 5. Ajá, o sea, es que esto es una igualdad. Lo que a ti te dé aquí tiene que ser igual a 5. Pero si aquí tienes un argumento negativo, a la hora de que tú quites el valor absoluto, o más bien que lo apliques, vas a afectar el resultado por un negativo. Y aquí lo ves, o sea, ya que quitamos el valor absoluto y despejamos a x, x es igual a menos 8. Si sustituyes menos 8 aquí, te queda menos 8 más 3, o sea, menos 5. Esto que tenías acá, menos 5. Y el valor absoluto de menos 5 es 5. Ah, ya, muy bien, gracias. ¿Sí? Aquí vamos a poner los dos casos ahí para que recuerden. Tenemos cuando x es igual a 2, 2 más 3, valor absoluto, es igual a 5. Se cumple. Y cuando x es menos 8 más 3 es igual a menos 5, valor absoluto es igual a 5, también se cumple. Vamos a hacer el inciso B, a ver si queda más claro. Aquí tenemos la misma situación, hay que considerar dos casos. El primer caso, que lo que está dentro del valor absoluto sea positivo, mayor a 0. Ahí no hay ningún problema porque puedo quitar el valor absoluto directamente sin cambiar signos de nada. Por ejemplo, valor absoluto de 5 es 5. Simplemente quito las barritas de valor absoluto. Y despejo a la x. ¿Ok? Nos quedaría 2x igual a 4 más 6, 10. X igual a 5. El caso 2, cuando el argumento del valor absoluto es negativo, aquí, para poder yo quitar esas barritas de valor absoluto, necesito multiplicar el resultado por menos. Y de esta forma me va a dar positivo al final de cuentas. Porque esto ya es negativo. Menos con menos es más. Luego 2x igual a menos 4 más 6, o sea, 2, x igual con 1. Y mi solución general es que x puede ser igual a 5 o bien x igual a 1 y podemos comprobar ambos casos. Si x es igual a 5 tendríamos valor absoluto de 2 por 5 menos 6 igual a 4. 2 por 5 es 10 y 10 menos 6 es igual a 4. El valor absoluto de 4 sigue siendo 4. Se cumple. Y la segunda opción es que x sea igual a 1. 2 por 1 menos 6, valor absoluto, igual a 4. 2 por 1 es 2, menos 6 es igual a menos 4. Y el valor absoluto de menos 4 es 4. También se cumple la igualdad. ¿Dudas? No, ninguna. No. ¿No? Inciso C, aquí ya tengo valor absoluto en ambos lados de la igualdad. Aquí hay varios caminos que pudiéramos hacer para resolver esta igualdad. Pudiéramos pasar dividiendo. Esa es una opción y dejarlo igualado a 1 o trabajarlo así como está aquí, con el valor absoluto en ambos lados. Aquí vamos a tener dos opciones. Cuando ambos valores absolutos tienen el mismo signo, más bien cuando ambos argumentos tienen el mismo signo, es decir, que nos queda, que ya sea que ambos sean negativos, x más 4 negativo, 6 más menos 3 negativo, o bien que ambos sean positivos, ¿sí?
Si tienen el mismo signo, a la hora de que yo quite estas barritas de valor absoluto, me va a quedar de la siguiente manera. X más 4 igual a 6 menos 3x. ¿Sí? Independientemente que ambos sean positivos o negativos. ¿Por qué? Porque si ambos son negativos, a la hora de yo quitar el valor absoluto, me quedaría menos x más 4 igual a menos 6 menos 3x. Y el menos con menos me queda más. ¿Sí? Y si ambos son positivos, pues con mayor razón. ¿De acuerdo? Y ya de aquí nada más despejamos a x. Nos queda x más 3x igual a 6 menos 4. 4x igual a 2. X igual a 2 entre 4, o sea, 1/2. ¿Qué pasa si tienen signos contrarios? Si tienen signos contrarios, a la hora de que yo quite de aquí el valor absoluto, por ejemplo, que este sea negativo, me va a dar menos x más 4. Y si este es signo contrario, positivo, me queda 6 menos 3x. O sea, el punto es que uno va a tener un positivo y otro va a tener un negativo. Por lo tanto, nos va a quedar x más 4 igual a menos 6 menos 3x. Lo pueden escribir el menos aquí afectando el lado derecho o el lado izquierdo, como ustedes quieran. Y nos quedaría x más 4 igual a menos 6 más 3x. Despejamos a x. X menos 3x igual a menos 6 menos 4, o sea, menos 10. Menos 2x igual a menos 10. X igual a menos 10 entre menos 2, 5 positivo. ¿Sí? Y mi solución general va a ser que x es igual a 1/2 o bien x igual a 5. Puede tomar cualquiera de esos dos valores y si no me creen, sustitúyanlo aquí. Un caso donde x valga 1/2, 1/2 más 4, valor absoluto, igual a 6 menos 3 por 1/2, valor absoluto. Y otro caso donde x sea 5. 5 más 4, valor absoluto, igual a 6 menos 3 por 5, valor absoluto. Y van a ver que se cumple la igualdad. ¿Cuánto es 1/2 más 4? 9/2. 9/2. ¿Y cuánto es 6 menos 3/2? 9/2. 9/2 también. Ambos positivos, ¿cierto? Y su valor absoluto, pues me deja ahí el positivo. Ahora 5 más 4 es 9 y luego me queda aquí 6 menos 3 por 5, 15. Aquí me quedaría menos 9, ¿cierto? Por lo tanto, aquí tendríamos valor absoluto de 9 igual a valor absoluto de menos 9, lo cual también se cumple, porque en ambos casos, en ambos lados, me quedaría 9 positivo. ¿Sí está claro? Maestra, yo tengo una duda. ¿Qué pasó? En el caso 1 consideramos como si ambos lados fueran positivos, ¿cierto? ¿Por qué No, no? ambos casos. Ambos casos, que ambos lados fueran positivos o bien ambos lados negativos. Ujú. Es que si ambos lados son negativos, ambos los afectas por un menos y al final te queda el mismo signo. Ok, ok. Puedes hacerlo, o sea, tú puedes proponer 4 casos y decir, en caso 1, los dos son positivos, en caso 2, los dos son negativos, caso 3, el lado izquierdo es negativo, caso 4, el lado derecho es negativo, pero vas a llegar solamente a 2 resultados. Ok, gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra duda?
De mi parte no, maestro. ¿No? Ok. Vamos a dejar hasta aquí la clase para no ver con Recording prisas stopped. lo que sigue. Lo que sigue ya es lo último, es resolver desigualdades. Nada más que ahora las desigualdades van a involucrar valor absoluto, o sea, desigualdades con valor absoluto. Pero si ya me entendieron a desigualdades sin valor absoluto, lo otro no tiene tampoco tanto problema. Nada más que vamos a dejar que lo dijeran un poquito, que hagan su tarea de desigualdades y ya regresando la siguiente clase vemos qué pasa con valor absoluto. Bueno, entonces, nada más como recordatorio, yo no voy a darles las siguientes 3 clases. Lunes 27, miércoles 29 y lunes 4 de octubre. Eso no significa que no vamos a hacer nada en esas 3 clases. Sí vamos a seguir avanzando, nada más que voy a adelantar un tema que es el tema de sistemas de ecuaciones. Ustedes a estas alturas se supone que ya saben qué es un sistema de ecuaciones y ya han visto algunos métodos para resolver sistemas de ecuaciones. Eso yo lo doy ahorita por hecho, ¿no? Ni les pregunto, se supone que ustedes ya saben. Lo único que va a cambiar aquí a nivel de álgebra de primer semestre de licenciatura es que vamos a resolver todos los sistemas de ecuaciones con un método que se llama método de escalonamiento de Gauss. ¿Sí? Al final lo que hacemos es resolver el sistema, lo único que quiero que aprendan es este método, método de escalonamiento de Gauss. Este método ya no está tan limitado como los otros métodos que han visto de suma y resta, de sustitución, etcétera, porque ya me funciona para cualquier tipo de sistemas de ecuaciones, tanto que se clasifique como compatible, incompatible o compatible determinado, indeterminado. Y también me funciona para sistemas de ecuaciones de cualquier tamaño. O sea, puedo resolver desde un sistema de ecuaciones de 2 ecuaciones y 2 incógnitas hasta uno de, no sé, de 15 ecuaciones con 15 incógnitas. No importa qué tan grande sea el sistema de ecuaciones, este método funciona para resolverlo. Entonces, lo que quiero que hagan durante esas clases es que aprendan el método. ¿Cómo lo vamos a aprender? Yo ya les compartí unos videos que hice sobre resolver sistemas de ecuaciones con método de Gauss. ¿Sí? Le puse ahí curso de sistemas de ecuaciones. Van a ver esos videos con mucha atención, mucho detalle. Incluso al final de cada uno de los videos les propongo unos ejercicios, así como si fueran ejercicios adicionales. Y en los comentarios, no, más bien en la descripción del video, viene la solución de esos ejercicios. Entonces la idea es que ustedes vean el video, entiendan el método, hagan su ejercicio y después corroboren su respuesta con la que yo les estoy dando ahí en la descripción. Esa es la idea. Eso no lo tienen que entregar. Lo que sí van a entregar va a ser una tarea que es tal cual resolver sistemas de ecuaciones. Son creo que 5 sistemas que les puse ahí en la tarea. Y esa tarea va a valer puntitos adicionales para el primer parcial. Un punto adicional siempre y cuando esté todo bien y esté resuelto con el método que les estoy pidiendo. De hecho, si quieren, la tarea de una vez la voy publicando. La idea es que ustedes la hagan en ese tiempo que yo no voy a estar, pero la publico desde ahorita por si ustedes se quieren organizar y resolverla de una vez. Eso ya es como ustedes organicen sus tiempos. Ok. Es la tarea en la numeración que voy siguiendo, es la tarea 10. Les digo que me estoy adelantando al tema 5, que no pasa nada, no necesitamos haber visto lo anterior para entender el tema 5. Y la tarea 10 consta de 6 ejercicios de sistemas de ecuaciones. Y ahí les puse también que la tarea cuenta para obtener hasta un punto extra en el primer parcial sobre calificación aprobatoria. Y eso es bastante conveniente porque si sacamos 6 en el primer parcial, que es aprobatorio, me sube la calificación a 7. Y 7 es lo mínimo que pido para que exenten. O sea, hacer bien esa tarea puede ser la diferencia entre exentar o estar en final ya desde el primer parcial, el cual no conviene para nada. ¿Dudas o comentarios?
Sí, por ejemplo, digo, si tengo la mitad bien y la mitad mal, ¿sería medio punto o no cuenta? Sí, punto 5. ¿Algo más? ¿Esa tarea que menciona que nos va a dar un punto también se puede hacer en parejas o sería individual? No, sí la pueden entregar en parejas, pero resuelvan cada uno o sea, practiquen el método porque ya no voy a dejarles más tarea para que practiquen. Y en el examen sí van a tener que aplicar el método y no nada más en el examen. Esto lo pregunto hasta el último parcial, el tercer parcial. Pero quiero que aprovechemos ahorita este tiempo para que lo vayan viendo. Sin embargo, es el tema a lo mejor el más importante para que ustedes puedan aprobar álgebra lineal. La materia del siguiente semestre prácticamente llega a un punto donde todos los procedimientos que hay que hacer para resolver ejercicios de álgebra lineal involucran escalonar con el método de Gauss. Aquí lo estamos aplicando para resolver un sistema de ecuaciones, pero le van a dar otros usos en álgebra lineal, además de resolver sistemas de ecuaciones. O sea, sí es bien importante que todos salgan de aquí de álgebra dominando método de escalonamiento de Gauss para que no la pasen tan mal en álgebra lineal, que ya de por sí es una materia bastante pesada, bastante abstracta. Entonces, pues que ya por lo menos de antecedentes no sufran. Ok, entonces tómenselo en serio, no lo hagan nada más por cumplir, no lo hagan nada más por el punto extra. Créanme que les va a hacer un gran favor a la hora de que lleven álgebra lineal, que yo espero que sea el siguiente semestre, ¿verdad? Que no se me queden aquí en álgebra un año. En un año hacen una especialidad, van a salir especialistas de álgebra y no es la intención. Gracias, maestra. Ok. ¿Dudas o comentarios que tengan? De mi parte no. Tampoco de la mía. ¿No? Bueno. Esa última Entonces, tarea de la que está hablando también va a poner fecha, ¿verdad? De entrega. sí, le puse fecha de entrega 9 de octubre. 9 de octubre, a ver qué estamos. Ajá, Como 2 semanitas y 2 días más o menos. como 2 semanitas, pero les sugiero que aprovechen estas clases de la siguiente semana. Si no se les va a juntar, o sea, yo sigo dejando las tareas normal. Y a ver, es que, no, qué bueno que me dicen porque sí la voy a adelantar, esa tarea, la voy a poner para antes, porque yo tenía pensado terminar de ver hoy el tema de números reales, nada más que no nos dio tiempo. Entonces, esa tarea va a quedar pendiente, la última tarea de números reales va a quedar pendiente para después de que tengamos esa clase. Entonces, esta yo quería que la entregaran, la tarea 7, todavía no la publico, quería que la entregaran el sábado 2 de octubre, pero eso ya no se va a poder. Necesitamos tener la clase del miércoles 6 de octubre, entonces vamos a cambiarlo. La tarea 7 la voy a pedir para esa semana después, el sábado 9 de octubre, y voy a adelantarles la entrega de la tarea de la tarea 10 de sistemas de ecuaciones. Se las voy a pedir para una semana antes. ¿Les parece bien entregar esa tarea para el sábado 2 de octubre a más tardar? O sea, que realmente lo hagan en esa semana. No, mejor el martes 5 de octubre, para que todavía tengan igual la clase del lunes, que no estoy, para resolverlo. Sí, maestra. Ok, voy a dejar así entonces, martes 5 de octubre, y ya tienen toda la semana, una semana y media, para aprender bien el método de escalonamiento de Gauss. De acuerdo. Sí. ¿Alguna otra duda o comentario? ¿No? Ok. Perfecto. Bueno, chicos, pues pásenla bonito. Aprovechen esos días para adelantar en sus tareas.
Aprendan bien este método, en serio que no saben el favor que se hacen a sí mismos si aprenden a escalonar correctamente con método de Gauss. Si no les alcanzan los videos que yo les estoy compartiendo, busquen otros, pero apréndanlo bien. ¿Sí? Y nos veríamos el miércoles 6 de octubre. ¿De acuerdo? Ok, maestra. Sí, maestra. Hasta luego, maestra. Maestra. Bye, los voy a extrañar. Gracias, Diego. Igual. Buen día. Igual, buen día. Bye. Maestra. ¿Qué pasó? El método de escalonamiento de Gauss va a venir en el primer